Bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar haciendo lo mismo que ayer. Ya voy a ir poniendo los versículos para que así los vayamos leyendo, ¿no? Tan importante leer la palabra del Señor. Ayer, a forma de resumen, ¿no? Comenzamos a ver lo que es la lucha espiritual, ¿ya? Pero estamos enfocando la lucha espiritual tratando de hacerlo lo más bíblicamente posible, ¿ya? La lucha espiritual, como lo vimos ayer, tiene un enfoque y es la finalidad de esta lucha, de esta oposición a los hijos de Dios, tiene un solo fin. Y ese fin es desviarnos, desenfocarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Y vamos a volver a leer el texto base, que lo leímos ayer, 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, ¿no? Pablo, preocupado de los hermanos corintios, porque era una iglesia bastante complicada, les dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y recordamos ayer todo lo que significó eso, ¿no? La consecuencia que trajo este engaño, ¿no? Los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Ya voy a ir a la Reina Valera, que es la que leímos ayer también, y lo vamos a volver a leer. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto, hermanos, es el punto, es la piedra angular de la idea de Pablo. Y es el punto angular del enfoque de toda oposición a los hijos de Dios, dicho de otra manera, lo que es una lucha espiritual. Es desenfocarnos de una sincera fidelidad a Cristo. Y eso lo vemos desde el principio. Y ayer nos preguntábamos por qué hay veces que nos cuesta orar, por qué hay veces que nos cuesta leer la Biblia, por qué hay veces que nos cuesta tener tiempo a solas con Dios en nuestras casas, ¿no? Porque hay veces que nos cuesta congregarnos. ¿Por qué? ¿Ya? Y llegamos a una sola conclusión. La razón es una sola. Es porque hay una oposición. Hay algo que se opone a que nosotros hagamos eso. Y esa oposición viene de los que son enemigos del cristiano. ¿Ya? Quiero enfocarme primero que nada en dos aspectos sobre esto, ya, sobre lo que son nuestros enemigos, ya, para después enfocarnos más en el externo, que es el más importante, que es Satanás, pero quiero que veamos dos perspectivas sobre los enemigos. Primero vamos a ir al libro de Santiago capítulo 4, versículo 1 adelante. De este contexto es de donde salen los conocidos enemigos. Ya la mayoría de los cristianos que ya llevan tiempo conocer al Señor dominan cuáles son los tres enemigos, ¿no? El diablo, el mundo y la carne. Ya vienen de este capítulo. Y voy a leerlo, ¿ya? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones? Pasiones se refiere a deseos, sentimientos ya pecaminosos, las cuales combaten en sus miembros, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden, y si piden, no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites, ¿sí? En sus deleites. Aquí, hasta este versículo, hermanos, está hablando de nosotros, de los seres humanos. Y está hablando de que nosotros somos los que codiciamos, nosotros somos los que matamos, ardemos de envidia. Me refiero al ser humano, ¿no? No es que cada uno de nosotros lo haga, porque yo sé que usted no lo hace. Pero ese es el enfoque de Santiago a la gente en general, pero también en la lucha espiritual. Y aquí se ve el primer enemigo, ¿ya? Santiago habla de vuestros miembros, ¿sí? Se refiere al cuerpo, ¿ya? Y en el Nuevo Testamento, cuerpo hay veces que es símbolo de la carne, ¿ya? Y la carne, entiendas, hermanos, también que no es literalmente en este caso el cuerpo, sino es la naturaleza humana que ha caído. Nacemos con una tendencia al mal, ¿sí? No hay niño
por más hermoso que sea, por más querido que sea, que no llegue en un momento a medida que va creciendo, que en algún momento haga lo malo. ¿Sí? Porque el ser humano por esta naturaleza es fácilmente seducido hacia el mal, ¿ya? Y eso ustedes saben que llega a extremos tremendos, donde hoy día nos preguntamos cómo puede haber gente tan malvada. Pero no solo esa gente malvada, hermanos, que mata, que viola, ¿sí? Que destruye a otros directamente, sino a otros que no matan ni destruyen directamente, pero pueden estar tranquilamente en sus casas como multimillonarios, sin importarles que en ese mismo instante haya gente que se esté muriendo. O sea, esa maldad también es extrema, ¿sí? También es extrema. Entonces, este tipo de maldad nace ¿de dónde? Nace de la naturaleza humana. Y a eso es lo que la Biblia se le llama la carne. De ahí donde viene el término carnalidad, ¿ya? Nuestra naturaleza humana que tiende al mal. Ahí donde están nuestras pasiones, ¿ya? Como dice Santiago, ¿cierto? Santiago justamente en 3 capítulos antes. Santiago capítulo 1, en el versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:13. Y el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Hay otra forma de expresar la misma idea en Santiago. La carne, ¿sí? La naturaleza humana. ¿De dónde se manifiesta esta concupiscencia? Ya en nuestra humanidad. ¿Ya? De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjese cómo Santiago no culpa a nadie más que al ser humano de ceder ante la concupiscencia. Pero el ser humano tiene la tendencia a echarle la culpa a otros, que esa es la herencia que nos dejó Adán, ¿no? Pero aquí Santiago es muy claro. De nuestra propia concupiscencia, ¿sí? Somos seducidos y atraídos. Y yo creo que de una u otra forma usted lo ha experimentado en su vida, ¿ya? Y no significa esto, porque hay veces que pensamos, todo esto tiene como olor a pecado sexual, por ejemplo, ¿no? Se refiere a cada cosita, desde la cosa más sencilla, como por ejemplo cuando éramos niños y sentimos la gran tentación de quedarnos con el vuelto, ¿cierto? De mamá, de papá. Y nos quedamos con esa platita, o engañamos la primera vez que dijimos una mentira. Fuimos seducidos de nuestra propia concupiscencia, de nuestra naturaleza humana caída, ¿ya? De ahí somos atraídos y seducidos. Si no estuviera esta carne, si no estuviera esta tendencia al mal, si no estuviera nuestra naturaleza caída, ya sería otra historia. Sería otra historia, ¿ya? Ahora, no significaría que no pecaríamos, pero, a diferencia de Adán y Eva, sabríamos lo que el pecado conduce. Pero tendríamos, sin esta naturaleza caída, tendríamos el poder natural de poder vencer todo mal sentimiento, toda mala sensación. Pero eso no ocurre aún. Por eso estamos esperando que el Señor venga y nos lleve. Y cuando Él nos venga y nos lleve, nos va a transformar y nos va a dar un cuerpo libre de esta influencia ya del mal. Entonces, Santiago dice que somos seducidos de nuestra propia concupiscencia. Es algo que nace en nosotros, ya, que nace en nosotros. Entonces, volviendo ya al capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre ustedes? De ustedes mismos. Santiago es muy claro. Fíjense, Santiago es muy claro. Culpa a quien tiene que culpar. ¿Ya? Entonces se elimina cualquier excusa. Aquí está entonces el primer enemigo. Santiago menciona el primer enemigo, y el primer enemigo es nuestra carne o nuestra naturaleza humana caída. Esa es la primera enemiga que tenemos. Versículo 4, aquí viene el segundo enemigo. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Sí? Ahí está, ¿ya? El tema del segundo enemigo.
El mundo. ¿Qué es el mundo? No es la tierra, es la sociedad, es la humanidad. Es esta humanidad, es esta sociedad que vive contra los principios de Dios. Díganme que no es así, ¿cierto? Es esta sociedad que nos rodea, que vive bajo sus propias normas, y la mayoría de sus normas siempre están en contra de Dios. ¿Sí? Predomina el egoísmo, el egocentrismo, predomina la maldad, cuando se trata de hacerle mal a otro y yo poder autocomplacerme con esa acción. ¿Ya? Entonces, la sociedad que nos rodea, la sociedad sin Dios, que se opone a Dios, es un enemigo. Ahora, ¿cómo actúa en contra de nosotros en esta lucha espiritual? Seduciéndonos. ¿Sí? La sociedad cambia, va teniendo modas, ¿o no? Va teniendo formas de pensar. Está en constante cambio. Y cada generación va experimentando ese cambio, ¿ya? Y esos cambios siempre son para seducir al ser humano, pero no para mejorarlo, sino para echarlo más a perder. Y eso se transforma en una lucha para los hijos de Dios, porque es una corriente fuerte. Y el cristiano y la cristiana es llamada a nadar en contra de la corriente, no a favor de la corriente, ¿ya? Esto del mundo es citado claramente en la Escritura como un enemigo. Vuelvo a decir, no es la tierra. El mundo no se refiere a la tierra, al planeta, porque recuerden que la tierra, el planeta es creación de Dios, es maravillosa. Somos llamados a cuidarlo. Sino el mundo se refiere a esta sociedad sin Dios. De aquí es donde vienen las tentaciones, las seducciones. Nuestra carne mira esas seducciones y es atraído por su propia maldad. Segundo enemigo, el mundo, ¿ya? Veamos aquí un poquito más adelante, primera de Juan, capítulo 2. Fíjense lo que dice Juan, obviamente de la mano del hermano Santiago. No amen al mundo, a esta sociedad, ni las cosas que están en el mundo, lo que esta sociedad nos pone delante, ¿no? Que nos presenta. Cuidado con eso, dice. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que dijo Santiago. Exactamente lo mismo. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué son esas cosas? Los deseos de la carne. Ahí está la conexión entre el mundo y la carne. ¿Ya? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, lo vano de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo, esta sociedad que nos presenta, vuelvo a decir, sus modas, sus costumbres. Y cuando van en contra de Dios, el Hijo de Dios no puede ceder a ellas. Pero tristemente somos tentados. Ahora, la sociedad nos tienta de una forma sutil, ¿no? Claro. No va a venir con algo que me va a chocar, sino con algo que me agrade. ¿Sí? Que me agrade. Que apele a mi deseo carnal. ¿Sí? Es así, ¿no? Esa es la realidad. Y es así como la sociedad va cambiando y como es una sociedad no sujeta a Dios ni enfocada en Dios, es todo lo contrario. Produce cosas que al final lo que hacen es seducirnos para que nosotros, ¿cierto?, hagamos aquellas cosas, practiquemos aquellas cosas y terminemos al final de cuentas negando la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, la idea de Dios es que entendamos que este enemigo es sutil. Ahora veamos, seamos sinceros, hermano. Díganme que la sociedad no presenta sutilmente cosas, ¿no? Claro. La tecnología, que no es buena ni es mala, ¿sí? Que no es buena ni es mala en sí misma, pero la sociedad la presenta y la usa de tal manera que al final, tristemente, la tecnología pasa a ser más negativa que positiva. Entonces, el mundo, fíjense a qué apela: a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo que entra por nuestros sentidos, ¿no? La vanagloria de la vida, porque hermano, esa es la verdad. Todo lo que la sociedad nos presenta es algo vano. ¿Qué es algo vano? Algo que no tiene un sentido real, algo que va a pasar. De hecho, las modas pasan, ¿no? Las generaciones y sus características pasan, todo pasa, nada es permanente. Pero ¿ustedes se han dado cuenta cómo seducen las modas? ¿O no? Sí. El corte de pelo.
¿Se han dado cuenta los jóvenes? Todos con aquí una cortada aquí, se cortan. Todo eso partió de la cárcel. De la cárcel en México, de los narcotraficantes, de allá partió todo. ¿Y eso pasó a quiénes? A los cantantes urbanos. Y eso pasó a todos los jóvenes. Yo he visto hasta viejos, cincuentones ahí con él. Ahora uno no sabe si tuvo un accidente o quiere estar a la moda. Y ustedes ven cómo son las modas, ¿no? La moda de los chicos hoy día usando, ¿cuándo en mis tiempos hubiéramos usado un pantalón a mitad de trasero, ¿cierto? O mostrándole ese, pero es que a uno dice, eso es ridículo, pero es la moda. Y la gente se adapta, ¿no? Las mujeres hoy día se pintan de forma diferente como antes. Los hombres visten de forma diferente como antes. Nos vamos adaptando, porque entra la vanidad por los ojos. Lamentablemente las modas van influyen en los cristianos también. Ahora, es malo que alguien use algo de moda si la moda no afecta el pudor, la buena costumbre, como dice la Biblia, no hay ningún problema. Pero cuidado con esto. Hay veces que vestir a la moda significa invertir bastante dinero. Aunque alguien podría decir que hoy día con los malls chinos estamos salvados, súper barato. La misma pinta, mucho más económico, ¿no? Pero al final termina siendo de menor calidad y al final no es lo mismo. Entonces al final igual va a necesitar entrar a la moda, pero usando gastos que muchas veces podría ser plata que podríamos ocupar de mejor forma. Porque al final, hermanos queridos, las modas, no es que yo sea aburrido, pero que no piensen que el hermano Pablo aburrido, pero hay que ser realistas. Las modas son vanas. Pasan, ¿o no es así? Pasan. ¿Ya? Hoy día me compré un pantalón a la moda, pasó un mes y me va a tener que comprar, venderlo, dejar de usarlo porque entró otra moda. La moda del mundo. Fíjense cómo en Marcos capítulo 4, después lo vamos a leer de nuevo, vamos a ver la parábola del sembrador. ¿Se recuerdan de la parábola del sembrador? Ya. El Señor nos explica la parábola, no tenemos que nosotros interpretarla, porque el mismo Señor la explica, ¿no? Fíjense que el tema de los que fueron sembrados entre espinos. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos. ¿Ya? Capítulo 4 de Marcos, versículo 18. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La seducción del mundo, de esta sociedad, recuerden, el mundo se refiere a esta sociedad sin Dios, ¿ya? Cuando la Biblia dice que Dios amó al mundo, ¿a qué se refiere? Amó a esta humanidad, ¿ya? Y cuando se usa de forma negativa, como en este caso, que el mundo es nuestro enemigo, se refiere justamente a esa sociedad que se opone al Señor, que se opone a Dios, ¿ya? Bien, entendiendo esto, hermanos queridos, comprendemos a nuestro segundo enemigo, el mundo, ¿sí? O sea, esa sociedad. Pero noten bien, que lo que hace el mundo presenta la tentación, no nos obliga, ¿ya? La misma tecnología se encargó de darnos este instrumento fantástico, maravilloso, ¿ya? Me ahorro una cámara fotográfica, antes había que tener teléfono y cámara fotográfica, hoy día no, lo tenemos todo aquí, ¿ya? Antes yo necesitaba tener mi agendita para anotar los números, ahora está aquí, ¿sí? Y las aplicaciones nos dan una posibilidad de tener acceso a tantas cosas, ¿no? Pero ustedes se han dado cuenta cómo esto nos envuelve al punto de hacernos dependientes de ello. ¿Sí? Eso es una realidad, ¿no? Pero también lo vamos a hacer un poquito más adelante. Por ahora esto, ¿cómo dependemos de esto, hermanos? ¿Ya? Y el tema, hermanos, es que hay veces que tenemos que comprarnos uno, ¿sí? Al nivel de otros, no al nivel de lo que yo necesito. ¿Sí? Ah, ¿qué teléfono tienes? Tengo un Samsung. ¿El cual? El A6. ¿Cuánto te costó? 100 lucas. Ah, bueno, sí. ¿Y tú? No, tengo un iPhone. Hermano, si alguien de ustedes tiene iPhone, no hay ningún problema. ¿O sí? No sé. No, que hay gente que tiene un iPhone, hermano, porque el iPhone le permite trabajar mejor con esto. Si el tema, vuelvo a decir, la tecnología no es mala en sí misma, es como nosotros los ocupamos. Es muy diferente tener un teléfono que cuesta casi $1.000.000
¿sí? Solo por mostrarlo, solo porque quiero llamar, porque quiero sacar una foto, porque quiero comunicarme por WhatsApp, ¿sí? Muy diferente, ¿no? Gastar $1.000.000 para hacer exactamente lo que puedo hacer con un Samsung de 100 lucas o algún chino, aunque los chinos están regalos ahora, creo por ahí, ¿ya? Entonces, fíjense cómo el mundo usa también la tecnología para seducirnos. Por eso es un enemigo, porque al final termina desenfocándonos de lo que es vital, de lo que es real, y nos pone los ojos en algo que es vano, que terminará sí o sí. Volvemos a Santiago, ya Santiago capítulo 4. Hemos visto ya dos enemigos: nuestra carne, nuestra naturaleza humana caída, que tiende a lo malo, ya donde se manifiestan nuestras concupiscencias, nuestros malos deseos, y ahí, a eso apela el mundo, nuestro segundo enemigo, ¿ya? Y que es enemigo del mundo es amigo de Dios, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, ¿ya? ¿Qué dice acá? Tercer enemigo, Santiago capítulo 4, versículo 7. Sométanse pues a Dios, resistan al... Ahí está el tercer enemigo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Tercer enemigo, el diablo, ¿ya? Claramente Santiago reconoce al tercer enemigo, al diablo. Estos tres, ¿sí?, actúan juntos para llevarnos a un solo punto: alejarnos de Dios. ¿Sí? Alejarnos de Dios. Nada más que eso. Ese es el fin de la lucha espiritual. Lo vimos el día de ayer, ¿ya? El diablo. Santiago capítulo 5 es muy parecido, pero, perdón, Primera de Pedro capítulo 5, lo vamos a ver después, es muy parecido, también habla de algunos aspectos de esto, pero Santiago es muy claro. No sé si se dieron cuenta que está muy claro. ¿De dónde viene su pleito? De ustedes, de sus propios malos deseos, la carne. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios, el mundo. Y resistan al diablo. Los tres son puestos como enemigos, como claros opositores a nuestra vida de cercanía a Dios. ¿Ya? Los tres enemigos. Pero aquí Santiago no habla de uno, pero que está, tal vez no lo habla porque está implícito ahí, ¿no? Y que es el primer gran enemigo en la historia humana, ¿ya? Que fue el pecado, ¿sí? El pecado. El pecado es un enemigo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es lo que nos separa de Dios, lo que rompe nuestra comunión con Dios. Es lo más grave. Estos tres se confabulan ¿para qué? Para que pequemos, para que cedamos al último enemigo. La Biblia enseña que el Señor Jesucristo, cuando venga, ¿ya?, en nosotros va a terminar eliminando a cada uno de nuestros enemigos. Al mundo, ¿cierto?, al diablo y también nuestra propia carne. La transformación que el Señor promete que ocurrirá en sus hijos nos da la esperanza, la garantía de que algún día seremos totalmente libres del poder del pecado. El apóstol Pablo enseña que ya fuimos liberados del pecado. El poder no tiene autoridad sobre nosotros, pero seguimos con nuestra naturaleza humana siendo débiles y tristemente muchas veces cedemos. Pero cuando nuestro cuerpo esté glorificado, transformado, ya no va a estar eso, ¿sí? Nuestra percepción de la santidad va a ser algo que hoy día no logramos tener, ¿ya? Bien, eso para que entendiéramos y pudiéramos seguir con respecto a estos enemigos que se tienen, ¿no? Vimos entonces ayer el por qué nos cuesta hacer aquello que es por nuestro bien y que nos mantiene cerca de Dios. ¿Por qué? La oración y la lectura de la Biblia en mi tiempo a solas. La oración, la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia al congregarme. ¿Por qué? Si yo sé, y la Biblia me deja claro que me trae tanto bienestar, ¿o no, hermanos? Cuando estamos afligidos y oramos, ¿no se siente como que alguien viene y te saca la carga? Miren qué maravillosa es la oración. Pero generalmente oramos cuando estamos en problemas y cuando tenemos una carga que se hace. Pero no la practicamos en todo momento, como dice el apóstol Pablo, en todo momento oportuno. La lectura de la Biblia trae paz, fortalece nuestra fe, y sin embargo nos cuesta tanto leerla. Congregarnos nos hace tan bien, porque aquí se produce eso espiritual, hermanos queridos, que no se produce en la soledad, porque Dios nos hizo seres sociables, necesitamos de otros. Y este es el tiempo donde nosotros nos anexamos y juntos
juntos. Juntos podemos honrar el nombre del Señor. Pablo, Sí, ayer hermano, me ya. quedé pensando todo lo que les dijo ayer Diga. y analizando, yo digo una cosa, no sé si estoy mal o estoy bien, pero para que me diga. El Espíritu Santo de nosotros nos amonesta para que nosotros vamos y leamos la palabra. El Espíritu Santo amonesta para que nosotros estamos todo el día haciendo cosas y de repente viene el Espíritu Santo y nos dice, oye, ya, hay que orar. Exacto, sí. Pero hay momentos en nuestras vidas que el Espíritu Santo está dormido porque nosotros mismas cometemos el error de alejarnos de ir al culto, de orar, de predicar, de salir. Entonces se va, el Espíritu Santo se va no apagando, sino que se va como, yo siento que es como que se va achicando, como que está ahí. Entonces nosotros no tenemos esas ganas después de ir a leer, de ir a orar, de hacer. Entonces todo depende de alimentar al Espíritu Santo. ¿No es cierto? Sí, va por ahí, mi querida hermana, va por ahí. En primer lugar, la Biblia sí dice que nosotros podemos apagar al Espíritu Santo. Sí. ¿A qué se refiere? No a Él como persona, porque Él es Dios, sino que lo que apagamos es su influencia en nosotros. Ese fuego que Él produce en nosotros. Fuego que aumenta nuestra pasión, nuestro deseo, todo lo que usted explicó. ¿Ya? También dice que podemos entristecerlo. Exacto. Lo contristamos. Ahora, todo esto jamás implica que el Espíritu Santo se hace más chico. ¿Ya? Yo sé que usted trató de dar a entender esto, ¿no? Y se entendió perfecto. ¿Sí? Por eso estoy ampliando un poquito lo que usted dijo, ¿cierto? Como la Biblia lo dice. ¿Ya? ¿Qué es lo que se adormece en nosotros? En nuestra conciencia. Porque el Espíritu Santo trabaja con nuestra conciencia, con nuestra mente. Él habla aquí, habla acá, corazón. Cuando nosotros somos desobedientes a Él, y Él nos dice, anda y ora, y yo no lo hago, cada vez que desobedezco significa un punto en contra, inmediatamente. Un golpe que va a repercutir en que mi conciencia comience a mermar. La obra del Espíritu Santo sigue viva, el Espíritu Santo sigue en nosotros, Él no se va, pero ¿qué es lo que somos nosotros? Estamos por la conciencia, ¿cierto? Rebelde, ya vamos bajando nuestra conciencia. El Espíritu Santo ya no tiene ese fruto que debería producir en nosotros, no porque Él no pueda, sino porque eso consiste en que nosotros nos dediquemos y le obedezcamos. Por eso Pablo dice que no tenemos que contristarlo, que no tenemos que apagar al Espíritu, ¿ya? Que tenemos que dejar que Él haga su obra en nosotros, ¿ya? Así que esa es la idea, mi querida hermana, ¿ya? Pero como usted dijo muy bien, es el Espíritu Santo, Dios en nosotros, recuerdo, Dios en nosotros, ¿ya? Eso está muy claro. Pablo dice que somos templo de Dios, luego dice que somos templo del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo claramente en ese sentido es Dios y habita en nosotros. Es Dios hablándonos, es Dios motivándonos, pero nosotros tenemos tristemente la capacidad, no porque seamos más fuertes que Dios, sino porque Dios, de esa forma, Él lo decidió, que así fuera, que nosotros pudiéramos reaccionar ante Él con libertad, ¿ya? En el sentido de que digamos, sí, Señor, voy a obedecerte, ¿ya? Cada vez que algunos hermanos dicen, el Señor me despierta a las 3 de la mañana, ¿no? A las 4 de la mañana, y eso puede ser verdad, eso es la experiencia de cada uno, no significa que con todos va a ser igual, pero ¿cuántos hermanos han dicho? Y yo no obedecí al Señor y seguí durmiendo. Y después eso le trajo consecuencias, ¿no? Pero eso también puede ser en el día. En algún momento voy caminando y de repente siento al Espíritu Santo que me está motivando. Y me acuerdo de algún hermano, me acuerdo de alguna hermana. Ya, y no tengo que estar diciendo, ¿qué le estará pasando al hermano? No. Y seguir caminando. Es porque el Espíritu Santo me está motivando a orar por esa persona. No sé lo que estará pasando a mi hermano, Señor, no sé lo que estará pasando a mi hermana, pero si me estás acordando de él, me estás acordando de ella, tengo que orar. Y uno empieza a interceder por esa persona, ¿cierto? Pasa el tiempo y se vuelven a juntar, oye, como a las 3, ¿te pasaba algo? No, no me pasaba nada. Entonces no fue el Señor. Entonces, ¿por qué me hizo orar el Señor? Bueno, me hizo orar porque quería que yo tuviera tiempo con él, pues. ¿O no? Es lo más importante. La oración no es para conseguir cosas en primera instancia, lo vimos ayer. La oración es pasar tiempo con Dios. ¿Ya? Ahora, puede darse eso, que ya a tal hora te pasaba algo, sí, sabes que estaba súper afligido, hermano. Bueno, a esa hora el Señor me hizo orar por ti. Pueden ser las dos cosas, ¿sí o no? Pero como, permítanme transferir este dicho, lo orado no me lo quita nadie, ¿sí? El tiempo con Dios no me lo quita nadie. Fue un tiempo en que conversé con Dios y eso ya me produjo fortaleza espiritual. Hermanos, no tenemos ni idea lo que produce ese tiempo con Dios. No lo logramos ver.
Y por eso muchas veces menospreciamos eso. Pero cada vez que estamos en contacto con Dios, en un contacto directo, porque Él siempre está con nosotros, ya, pero nosotros lo invocamos y estamos en un contacto directo con Él, hermanos, se produce una obra gloriosa de fortaleza en nuestras vidas. Los momentos más débiles de mi vida siempre tienen una razón. Dejé de orar como tendría que haber orado. Así de sencillo. Dejé de leer la Biblia como tendría que haberla leído. No hay otra razón. Nada más me puede hacer débil, nada más me puede bajonear, nada más. Ni las circunstancias, ni los golpes de la vida. Porque hay veces que los golpes han venido fuertes y uno los resiste. ¿Por qué? Porque ha estado en la presencia del Señor, ha sido fortalecido. Pero hay veces que los golpes vienen fuertes y nos ha pillado con un bajón espiritual y parece que fuera peor. ¿Es práctico esto o no es práctico? ¿Sí? Si algunos de ustedes están asintiendo porque lo han experimentado. Eso es parte de la experiencia del cristiano. ¿Ya? Y eso nos muestra la necesidad que tenemos de esto. ¿Ya? Bien, volvemos entonces a la idea, ¿cierto?, principal de esto, de que cuáles son nuestros enemigos. Ahora nos vamos a enfocar en uno de ellos, que es obviamente lo más reconocido, que es Satanás. ¿Y por qué nos vamos a enfocar en él? No porque el mundo sea inferior o porque nuestra carne sea inferior, ¿ya? Sino por sencillamente una razón, porque él es considerado como el punto, el nivel más alto, ¿cierto?, de la oposición al ser humano y a la oposición a Dios. Lo primero que quiero dejar claro, hermano, que no voy a hacer un estudio sobre Satanás. Solamente vamos a ver cómo la Biblia lo cita cuando se trata de su relación con nosotros los hijos de Dios o con la realidad que Dios quiere que nosotros sepamos de él, ¿ya? La verdad, hermano, es que no necesitamos saber nada más de lo que la Biblia nos enseña sobre él. Entonces, como hablábamos ayer, todo este movimiento de guerra espiritual nos lleva a inventarnos cosas, a imaginarnos cosas. Hace un libro gordo de Petete que habla de la guerra espiritual y mi pregunta es, ¿de dónde sacan tanta cosa? ¿Ya? Y comienzan a hablar cosas del diablo que no salen en la escritura, no, que dicen que Dios me lo reveló. Entonces ahí está el problema. Yo lo único que necesito saber de mis enemigos es lo que la Biblia me dice de ellos. ¿Por qué? Porque si yo le doy más realce, le estoy dando realce a mi enemigo y no al que me da victoria. Es como una guerra entre dos reinos, ¿no? Le estoy dando más realce al rey que viene en contra mía que al rey mío. Entonces hay que ser cuidadoso con eso, ¿ya? Entonces, veamos la actividad de este ser que se opone al Señor, ¿ya? Y solamente lo vamos a enfocar de esta manera. Toda la obra de Satanás se enfoca en esto, en lo que hemos dicho desde el principio sobre la lucha espiritual. Tiene que ver con este tema de que nos quiere desenfocar de nuestro Dios. ¿Se recuerdan lo que vimos ayer? Todo, la lucha espiritual tiene solo un objetivo, y es desenfocarnos de Dios, de nuestra necesidad y dependencia de Él, de nuestra búsqueda de Él, si lo podemos llamar de esa manera, en el sentido de pasar tiempo con Él. Y la obra de Satanás se enfoca ahí. Ese es el enfoque de Él. Primero, ¿no lo vemos en el principio? En el principio de los principios. ¿Qué es lo que hizo Satanás a través de la serpiente? Porque entendemos que la serpiente antigua, ¿cierto? A través de la serpiente, con Eva, fue desenfocarlo de Dios. Lo que él logró a través de la tentación a Eva, que es el versículo, nuestro versículo base, ¿se acuerdan? Pablo diciendo, temo que como la serpiente engañó a Eva, ustedes sean, ¿cierto?, engañados y se les quite su visión, su enfoque de una sincera fidelidad a su Señor, a Jesucristo. Entonces, Pablo tiene en mente eso, el Espíritu Santo lo inspiró para eso. Y de nosotros vemos justamente esa historia que Pablo cita y nos damos cuenta de que lo que el enemigo logró fue romper la comunión entre el ser humano con Dios. Y ese es el fin del principio y es el fin a través de todos los tiempos. Y es triste hoy en día que hayan cristianos que por el mismo tema de la lucha espiritual terminen desenfocándose, creyendo que porque dejan de hacer ciertos rituales, ¿ya? O porque hacen ciertos rituales, van a tener más victoria sobre el enemigo. Mis amados hermanos, amada iglesia, si lo único que necesitamos para vencer al enemigo es ser fieles a Cristo. El fin es Cristo. El enfoque tiene que ser Cristo, no el enemigo. A él le encanta que lo nombren, a él le encanta que le dediquen estudios, canciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque terminamos desenfocándonos de aquel
que tiene que ser nuestro único enfoque para enfocarnos en él. Yo entiendo, hermano, que algunos tal vez estarán pensando, pero hermano Pablo, pero ¿cómo nos vamos a enseñar sobre el diablo? Si el diablo, por algo la Biblia enseña. Por eso, lo que la Biblia nos enseña de él, nada más. Bien, en el principio, su acción fue para separar al hombre y lo logró, tristemente. Veamos más adelante. Mateo 4, la tentación de Jesús. Veamos al maestro, ¿ya? Versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por él. Es conocido a todos nosotros que diablo es Satanás. Satanás es el diablo, ¿no? Muy bien. Para ser tentado por el diablo, ¿sí? Cada una de las tentaciones, las voy a leer de una forma corrida, y vamos a ver que cada una de las tentaciones tienen el mismo objetivo, desenfocar a Jesús de su obediencia al Padre. Aquí estamos hablando del Jesús hombre, Jesús como hombre. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Bueno, buena preparación del Señor para enfrentar al diablo, ¿no? Vino a él el tentador, porque por excelencia él tienta. Y aquí lo relacionamos inmediatamente con la serpiente, ¿cierto? Tentó a Eva. ¿Quién estaba detrás de ese animal? El tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, por otra forma de decirlo, ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí apeló a una necesidad de Jesús. ¿Qué había dicho? Tuvo hambre. Ahí está. ¿Sí? El diablo sabía que tenía hambre. ¿A qué apeló el diablo? A una necesidad de él, al hambre. ¿Sí? Por eso parte con esta tentación. Bueno, Jesús ya claramente le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Maravilloso el Señor como le rebate. Y esta es la base para nosotros. ¿Ya? Fíjense, versículo 4. Escrito, dijo Jesús. Aquí lo bueno que está en rojo. ¿Ya? Segunda tentación. ¿Cómo le respondió el Señor? Segunda tentación. Escrito está. Tercera tentación. ¿Les parece, les suena algo repetitivo, no? ¿Qué es lo que está repitiendo el Señor? La Escritura. Jesús cada vez citó en respuesta citas de Deuteronomio. Citó la Escritura. Si el Maestro, si el Señor y Dios de nuestras vidas, ¿sí?, resistió la tentación a través de la Escritura, es el único camino que nosotros tenemos para resistir la tentación. Amén. Por eso el diablo no quiere que pasemos tiempo con este libro. Porque él sabe que entre menos tiempo pasamos con este libro, más accesibles vamos a ser a la tentación. ¿Sí? No es nuestra fuerza. ¿Cuándo nos hizo creer él de que, cierto, que yo tengo la fuerza para tentarlo? No, si yo ahora soy un buen cristiano, soy alguien que conoce de Dios, así que me voy a enfrentar. Pero has tenido tiempo con Dios, te has ¿cierto? Te has empapado de Dios, de su palabra, de su presencia al orar. Pero soy hijo de Dios. Ay, porque soy hijo de Dios, ¿lo puedo enfrentar? No. Como un hijo de Dios necesito estar, ¿cierto?, empapado de Dios para poder enfrentarlo. Es el poder de Dios el que nos da esta capacidad. Y Jesús nos mostró eso. Cada vez que el Señor, ¿cierto?, es tentado, él responde con la Escritura. Incluso cuando en su segunda tentación el diablo también cita la Escritura. La primera tentación, si eres hijo de Dios, y así le dice, escrito está. Entonces el diablo dice, ya, ¿queréis pelear con la Escritura? Te voy a citar la Escritura. ¿Cierto? Escrito está. Fíjense, esto lo dice el diablo. Porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Dónde dice eso? ¿En la Escritura? Sí, en la Escritura. ¿Dónde? El Salmo 91. El Salmo preferido de algunos cristianos. Sí. ¿Dónde tengo la Biblia abierta? En el Salmo 91. Y nos enseñaron muchas veces que eso va a repeler a los demonios, la acción diabólica, y eso no va a repeler a ningún demonio. De hecho, es el demonio el que cita el Salmo 91. No porque el Salmo 91 no sea Escritura, la citó, pero la citó equivocadamente, fuera de su contexto, ¿no? Y la idea del Salmo 91 es clara, hermanos. La gente cree que porque tiene el Salmo 91 abierto en la Biblia, no va a tener ningún problema.
siendo que el mismo Salmo 91, si se leyera, se entendería. ¿Cómo parte el Salmo 91? El que habita el abrigo, ¿no hay una condición? Dice ahí, si tienes abierto este Salmo, no, dice, si habitas, si vives bajo el abrigo, bajo las alas, bajo la presencia de Dios, todas las promesas se basan en eso. La clave del Salmo 91 es justamente estar apegados a Dios, es vivir bajo Dios. No solamente tener el Salmo 91 abierto. Pero el diablo hace, tristemente, lo que hoy día muchos cristianos hacen. Citan la Escritura sin un contexto, porque oyeron, ¿sí? Porque lo vieron en un video, pero no porque ellos leyeron el Salmo y porque tampoco se dieron el tiempo para saber que lo que ese Salmo estaba ocurriendo. Entonces, ¿puedo usar la palabra sin autoridad? Claro, cada vez que uso la palabra para mi conveniencia o sin un fundamento, estoy usando la Escritura igual que el diablo, no como Jesús, ¿ya? Lo segundo, entonces, ahí, la cita. Y la tercera, ¿ya? Porque ¿qué le había dicho? Si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Sí? El Señor mandará ángeles. ¿Sí? Exactamente. El Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y la última, lo llevó a un monte y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de él. Y le dijo, todo esto te daré si mostrado me adorar. Hermano, yo no entraba en discusión. Sé que muchos han enseñado que sí, el diablo tenía esta autoridad, ya tiene autoridad sobre todos los reinos del mundo, y por eso le pudo ofertar esto a Jesús. Yo no voy a entrar en ese detalle, porque aquí el punto yo me quiero sentar en el diablo. Aparte que el diablo es mentiroso, es padre de mentira, así que tenés cuidado. Ahora, sí, desde el momento que el ser humano pecó, el Dios de este siglo, el príncipe de este siglo es el diablo. Y en ese sentido, sí tiene autoridad sobre el mundo, sobre la sociedad humana, no sobre la tierra. La tierra sigue siendo propiedad de Dios. Cuidado cuando decimos el diablo mandó un terremoto. Cuidado con hacer esto. ¿Y cómo no, hermano Pablo? ¿No pasó con Job? Claro, porque Dios le dio permiso a Job. No porque al diablo se le ocurrió hacerlo, porque él tenía el poder de hacer lo que hizo. Bajar fuego del cielo, un viento fuerte. Y ustedes conocen lo terrible que le pasó a Job. No. Pero aquí, sea como sea, lo que el diablo está queriendo, ¿cierto?, producir en Jesús, en el Jesús hombre, es esa sensación de que me puedo apartar del plan de Dios. ¿Sí? Voy a ser, ¿cierto?, de nuevo el Señor de todo el mundo si le obedezco a la manera del diablo y no a la manera de Dios. ¿No le suena algo parecido? ¿A qué le suena parecido, hermana Yanka? A Génesis. Cuando le dice la serpiente a Eva, come del fruto. Es que si como del fruto me voy a morir. No morirás, sino serás como Dios. ¿Cuál es la esencia de la tentación? Es hazlo a la manera no a la manera de Dios, hazlo a tu manera. Es mejor tu manera. ¿Por qué tanta dependencia de Dios? Es exactamente lo mismito que el diablo, ¿cierto?, le propuso al Señor Jesucristo. Si se lo propuso a Adán y a Eva, en este caso directamente a Eva, si se lo propuso a Jesús, ¿usted cree que no en algún momento no lo va a querer proponérselos a los hijos de Dios? ¿Cuántas veces nos ha propuesto lo mismo? Tu plan es mejor que el de Dios. 3 casos en el Antiguo Testamento. Caín, Dios le dijo, mira Caín, no vayas por este camino. ¿Sí? Caín dijo, no me interesa lo que tú dices, voy a hacer lo que yo quiero. Su propio camino, ¿cierto? Saúl, Dios le dijo, vas a hacer esto, este otro. No vas a dejar vivo ningún animal, ¿cierto? Y también vas a matar a los reyes. ¿Sí? Eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué hizo Saúl? Dijo, tengo una mejor idea. Vamos a repartir el botín. Vamos a dejar vivos a los reyes, los vamos a torturar para mostrarles que somos más poderosos que ellos. La pregunta es, ¿cuál era la orden de Dios? Haz esto. Pero Saúl tuvo la genial idea de que dijo, mi idea es mejor, Señor. Cuando llega Samuel y escucha el valar de los animales, dice, ¿qué pasó aquí? En primer lugar, Samuel, no me esperaste, te dije que me esperaras. Segundo, ¿qué te dije? ¿Qué te dijo Dios? Todo animal tiene que desaparecer. No, es que mi idea fue al pueblo, es bueno para ellos, ¿cierto? Una mejor idea. ¿Cuántas veces hemos querido
¿O hemos creído tener mejores ideas que las de Dios? Y hemos dado ese paso y ya sabemos las consecuencias. Que Dios nos libre. Sí, que Dios nos libre. Israel, por excelencia, el ejemplo de que es mejor a mi manera. ¿Sí? Siempre, el pueblo de Israel siempre era. Dios le decía algo y ellos iban en contra. Cuando estuvieron a punto de entrar a la tierra prometida, después de meses solamente de haber salido de Egipto, solo meses, ¿sí? Están a punto de entrar. Y el Señor les dice, vayan, yo voy con ustedes, yo les voy a dar victoria. Ya les entregué la tierra. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Era confiar y tomar la tierra que Dios les había dado. Pero ellos estaban antes, justamente ahí, antes, en la tierra de Moab, antes de pasar el río Jordán para entrar a la tierra. ¿Sí? Y la historia nos relata, en números, de que ellos tuvieron miedo. Mejor mandamos espías para que vayan y nos aseguren. Señor, necesitamos un notario. Necesitamos 12 notarios donde tú puedas firmar para que confiemos en que tu palabra vale. Eso fue lo que quisieron decir. Y mandaron 12 notarios. Llegaron los espías, recorrieron la tierra y volvieron. 10 dijeron, es tal como Dios lo dijo. Pero hay un problema. Hay gigantes. ¿Sí? Y cuando uno no tiene la perspectiva de Dios, tiende a agrandar todo, ¿o no? Se nos dispara la imaginación. Somos como insectos al lado, como langostas al lado de ellos, de los gigantes. Están los hijos de los anaseos. Unas ciudades con unas murallas que llegan al cielo. Así que desanimaron al pueblo. Solo dijeron, ¿cierto? No lo dijo literalmente, pero el dicho se acopla, ¿no? ¿Han escuchado el dicho, son pan comido? Bueno, Caleb lo dijo al revés, ¿cierto? Los comeremos como pan. Lo mismo, ¿cierto? Lo mismo. Josué también apoyó eso, fueron los únicos que dijeron, el Señor nos entregó, vayamos. De hecho, Caleb, 40 años después, pide que le den la tierra donde están justamente esos gigantes. Ese sí que era chorro, hermanos. Entonces, hermanos queridos, ¿qué hace el pueblo de Israel? Cuando llegan, se deprimen, se ponen a llorar. No, el Señor, ¿para qué nos trajo aquí? Hicieron un tremendo escándalo. No, ¿cómo vamos a ir? Vamos a morir todos. Y el Señor dijo, ya no, es que ya no puedo. Ya han sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces que se han revelado. Ya, esto se termina aquí, no porque a Dios se le cae la paciencia, sino porque tiene que haber justicia divina. Ya esa gente tenía que recibir, ¿cierto?, un justo juicio por esa rebeldía tremenda en contra del Dios que les había libertado de la esclavitud. ¿Cuántas veces dijeron estábamos mejor en Egipto? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo puede decir es un esclavo? No, estaba mejor en mi tierra de esclavitud. ¿Se dan cuenta cómo el pecado distorsiona la visión de lo real? Y ahí dijeron, no vamos a entrar. Y el Señor dijo, ya, devuélvanse, vamos. Van a darse vueltas y vueltas y vueltas. Hasta que el último, mayor de 20 años que haya salido de Egipto, haya muerto. Porque ninguno de ustedes verá la tierra que yo les prometí por su incredulidad constante. No van a entrar. No van a entrar. Sus hijos, ¿sí? Sus hijos, tanto los que nacieron menores de 20 allá en Egipto, como los que han ido naciendo aquí en el desierto, ¿ya? O van a ir naciendo en el desierto, ellos van a entrar, van a gozar la tierra que yo les prometí, ¿ya? Y eso ocurre justamente después de los años que pasó. En total, fueron 40 años considerando los años, el tiempo que salieron de Egipto a llegar a la tierra prometida. ¿Qué hace el pueblo? El pueblo dice, no, Señor, ahora sí, ahora vamos. Y el Señor le dice a Moisés, diles que no suban, porque yo ya no estoy con ellos. No, si ahora vamos. No va a ir el Señor con ustedes. No, si ahora vamos. Van y tienen una baja increíble de gente porque se pusieron en guerra con un pueblo que no les correspondía, en contra de los cuales Dios no estaba en ese momento, y mueren muchos de ellos. O sea, la rebeldía, todo querer hacerlo a su manera. Ahora eso es muy humano, ¿no? Ya, ¿no quisiste hacer lo que te dije, hijo? Ya. Consecuencia. Ay, no, papito, ahora sí, ¿no? Esto es muy humano. No, mamita, ahora sí. ¿Ya? No me quisiste obedecer, ven para lavarte la chanca. No, papito, ahora sí que obedezco. No me pegues, ¿cierto? Muy humano. Nosotros nos reímos porque es nuestra experiencia de niños, ¿no?
pero en el caso del pueblo de Israel fue algo grave, a su manera, no a la manera de Dios. Cuidémonos porque eso es ejemplo para nosotros. Es ejemplo para nosotros. Bien, entonces el Señor Jesucristo, hermanos, fue tentado. El diablo lo quiso desenfocar de su propósito. El propósito que el Padre le había dado. Miren, Mateo capítulo 16. Sigamos en Mateo. ¿Sí? Mateo capítulo 16, en el versículo 23 exactamente. Y yo sé que ustedes se recuerdan de esta historia. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira, el enfoque en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, de la humanidad, del mundo sin Dios. ¿Está clarito aquí? Ahora, ¿a quién le dice Satanás? A Pedro. ¿Cómo se habrá sentido Pedro? El maestro diciéndole Satanás. Y yo sé que usted y yo entendemos que Jesús está reconociendo al que está usando a Satanás, a Pedro, ¿no? Que es Satanás. Pero yo le aseguro que a Pedro igual le dolió harto. Sí. Imagínense que usted vaya entrando por la puerta y le diga, ¡hola, Satanás! Ahí está de portero Satanás. Ahí. Imagínense, ¿no? Sería fuerte, ¿no? Bueno, Pedro escuchó que el maestro dijo Satanás. Pero Jesús estaba enfocado en aquel que estaba usando a Pedro. ¿Sí? Satanás no se había posesionado de Pedro. Nada de eso. Sencillamente estaba susurrando al oído y Pedro le creyó al diablo. Porque Jesús recién había dicho, voy a ir a Jerusalén, me van a torturar, me van a hacer sufrir, me van a matar, pero al tercer día resucitaré. Y Pedro dijo, que tal cosa no te acontezca. Marcos dice que lo reprendió, que lo retó al Señor. ¿Cómo se te ocurre que eso te va a pasar? Que tal cosa no te acontezca. Y aquí viene la reacción de Jesús. Me eres tropiezo, Satanás. ¿Tropiezo para qué? Para cumplir la voluntad que el Padre me ha impuesto. O sea, separarme de mi relación con Dios, romper. Es lo mismo que ocurrió en la tentación en el desierto, ocurre aquí, pero el diablo utiliza a Pedro. ¿Ya? A Pedro. Hay veces que el diablo utiliza gente, hermano, cercano a nosotros. Incluso, tristemente, alguna vez, más de alguna vez, algún hermano, alguna hermana. ¿Sí? Y ahí donde Pablo nos dice que tenemos que recordarnos que nuestra lucha no es contra carne, no es contra personas, sino contra principados, contra huestes de maldad. ¿Ya? Fíjense cómo el diablo tentó al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para desenfocarlo de su comunión con el Padre, desenfocarlo de su misión. ¿Cuál es la acción que hace el diablo o Satanás sobre el no creyente, aquel que no ha creído? 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Leamos. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿sí? Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta? El Dios de este siglo se está refiriendo al diablo. ¿Ya? Es el que se encarga de una u otra forma mantener enceguecida a la gente. De hecho, ¿cuántos años nos tuvo enceguecido algunos de nosotros? Sí, hasta que la luz de Cristo nos resplandeció, ¿cierto? ¿Sí? Por eso tenemos que seguir predicando. Por eso tenemos que seguir hablando la palabra, mis queridos hermanos. Cuente su testimonio, ni un problema, pero sobre todo enfatice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la que confronta al diablo, no es nuestro poder, no es nuestra experiencia directamente, es la palabra de Dios, ¿ya? De Dios. Entonces, esta es la forma en que el Dios de este siglo, el diablo, atenta contra la gente no creyente. En Marcos recién leímos, una parte ahora vamos a leer la segunda parte, Marcos capítulo 4, versículo 15. Delante vimos, ¿cierto? El mundo, fíjense que aquí en la parábola del sembrador también está Satanás. Dice ahí, y estos son los de junto al camino. ¿Sí? Esa semilla que cayó junto al camino, no en tierra buena, ¿no? Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás
y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Lo mismo que dijo Pablo, dicho de otra manera. El Dios de este siglo, de esta manera, se encarga de enseguecer al perdido. ¿Ya? Y vuelvo a decir, todos nosotros, en un momento de nuestra vida, estuvimos en ese grupo de los incrédulos, de los enceguecidos. Pero alguien tuvo mucha paciencia en orar mucho por mí, alguien no se cansó de estarme hablando de la palabra del Señor, ¿sí? Y el propósito de Dios terminó salvándome, para gloria de su nombre, ¿no? Muy bien. Y por último, lo que nos incumbe a nosotros, por sobre todo, su acto, su obra con respecto al creyente. Ayer vimos algunos versículos, pero los vamos a volver a leer. Segunda de Corintios, capítulo... nuestra base, ¿cierto? Es Segunda Corintios, capítulo 11, versículo 3. Ya, vamos a ver el 2:11. Y también lo leímos ayer, pero volvemos a leer ahora. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Su fin es ganar ventaja, seduciéndonos, ¿ya? Pues no ignoramos sus maquinaciones. Por eso estamos estudiando este estudio, para no ignorar sus maquinaciones, ¿cierto? Entonces, actúa de tal manera, ¿sí? De que él quiere ganar ventaja sobre nosotros. Esto confrontado con Efesios, Efesios capítulo 4, versículo 27, que lo han leído, lo conocen, hermanos. No deis lugar al diablo. Pero antes dice, enójense, airense, pero no pequen. Fíjense, airar aquí es lo mismo que enojarse, ¿ya? Pero la ira tiene que ver con un enojo más fuerte, más potente interno, ¿ya? Es una sensación más fuerte la ira, ¿ya? Dice que podemos experimentar esa ira sin pecar. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. ¿Por qué? Porque la ira es la sensación que estamos sintiendo, esas ganas de exteriorizarlo. El pecado es cuando yo exteriorizo la ira. Ahora, esta palabra ira aquí, o airarse, se refiere a esa explosión de rabia. No se refiere a ese enojo que permanece. Porque cuando el enojo permanece en nosotros, se transforma en rencor. Y el rencor es pecado. ¿Entendemos la idea, no? ¿Por qué? Porque no estamos perdonando, no estamos solucionando un conflicto interpersonal que para Dios es gravemente importante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Justamente lo que usted dijo, es cuando viene la sensación, la rabia, el enojo, pero yo me muerdo la lengua. ¿Sí? Yo no. Salgo, camino, cuenta hasta 10, cuenta hasta 20, cuesta 1.000.000, salga a darse una vuelta. ¿Sí? La meditación no. Respire profundo y luego esa sensación se va a ir. ¿Sí? Se va a ir. Y esa sensación no ya significa que ya no produjo pecado en nosotros. A eso se refiere, ¿no? ¿Ya? Es esa molestia. El problema es que para nosotros los seres humanos, sin la ayuda de Dios, es imposible no airarnos y no pecar. Pero Pablo le está hablando de hijos de Dios. O sea, es algo posible para nosotros. Completamente. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. O sea, nos está diciendo la conclusión de esto, de que necesitamos estar bien pegaditos al Señor. Volvemos al tema. Si yo estoy lejos del Señor, la ira me va a dominar. Si estoy cerca del Señor, igual voy a sentir enojo, ira, rabia en un momento. Pero la diferencia es que la voy a lograr dominar. Porque la ira es un sentimiento, parte de nuestra naturaleza humana. Explotar es otra cosa. Y eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Por eso se dice el fruto del Espíritu, no es nuestra capacidad, no es nuestro fruto, es fruto del Espíritu Santo en nosotros. Pero para eso necesitamos estar sujetos al Espíritu. Y eso se consigue por esas 3 cositas que hablamos ayer, básicas. Mi tiempo solas con Dios, donde puedo orar, paso tiempo con Él. Hermano, esto es como que si cada vez que usted ora, es como que se le pega esa fuerza de Dios. ¿Sí? Se le pega esa fuerza y usted sale de haber orado con ese ánimo, con ese deseo de honrar a Dios. Obviamente va a venir el conflicto, usted va a estar fortalecido para enfrentar ese conflicto. De ahí donde viene, como dijo la hermana Anita, el autocontrol, el dominio propio, la templanza, que son lo mismo, ¿ya? Lo mismo. Entonces, pero fíjense que dice, enójense, que haya ira en ustedes, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. Ahí está hablando el rencor. El rencor, ¿cuándo está? Cuando el enojo
pasa de un día para otro. ¿Sí? Seguimos entonces con el tema de cómo actúa en el creyente. Fíjense como en 2 de Corintios, volvemos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, sí, capítulo 10, el versículo 4 y 5. Veamos qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo a la misma iglesia, a los corintios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué tipo de fortalezas? No nos pasemos rollos. No dejemos que otras personas nos comiencen a decir, no, es que hay una fortaleza allí en esa casa. No. Veamos lo que la Biblia nos está diciendo. De destrucción de fortalezas. La misma Biblia se interpreta a sí misma. Fíjense, derribando. ¿Derribando qué? Esas fortalezas. ¿Y qué son? Esas fortalezas son argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el, noten bien, conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Las armas espirituales son poderosas para que el diablo no consiga lo que quiere, sino que nos mantengamos en fidelidad sincera al Señor, creciendo en el conocimiento de Dios. Y así podamos, por medio, ¿cierto?, del Señor y estas armas que Él nos da, derribar los argumentos que muchas veces el diablo siembra aquí en la mente. Tira dardos y se meten aquí. Y comienzan esos argumentos. Hermanos queridos, ¿cuántos hijos de Dios con esta cosita? Sí, se les siembra ahí la duda. ¿Saben? Triste lo que les voy a contar, pero es una realidad. Hace poquito tuve la oportunidad, me invitaron al cumpleaños de un hermano allá de la iglesia, estuvimos compartiendo con mi hijo, con ellos, y hay un hermano joven, un gran levita, como le llaman hoy día, un chico muy, muy especial. No voy a decir nombres para que no sea más allá. Fue tan grande mi asombro, hermanos, cuando estábamos hablando del Señor, ¿no? Y de repente, el hermano que me invitó dice, no, lo que pasa es que mi amigo, él dice que la Biblia está tergiversada, que hoy día no estamos leyendo lo que Dios quiso que escribieran en los originales, y que hoy día no sabemos si la Biblia es real o no. Yo lo miré y puso la cara de asustado. No, dijo, lo que pasa es que yo creo, y se supone que alguien que profetiza, o alguien que es líder dentro de su iglesia, que dirige la adoración, y no cree que la Biblia sea un libro seguro de leer. ¿De qué estamos hablando? Permitió, y yo les aseguro, sin yo se lo preguntaba, porque también no quise incomodarlo tanto, pero sí le dije, mira, querido hermano, esto y esto pasa sencillamente porque vemos algunos videos por ahí, no se lo dije directamente, pero sí le hice ver, anda tanto video aquí en las redes sociales que justamente llevan a las personas a concluir lo que él concluyó. Entonces yo no necesité preguntarle, sé que él lo vio en un video y permitió que eso se sembrara en su mente, en su corazón, al punto de como un hijo de Dios, como se supone que un hombre que tiene un don de profecía, un hombre que se supone que sirve en su iglesia local, pero no cree que la Biblia sea palabra de Dios, que está, ¿cierto?, tergiversar la palabra de Dios, hermano. Eso es algo terrible. Ahora, imagínense que el ser humano hoy día depende de ver, no de leer. Los cristianos están dependiendo más de ver que de leer. ¿Ya? Ahora, ¿es malo ver un video? ¿Un video? Sí y no. Sí y no. Ahora, ¿cómo voy a saber yo si es bueno o es malo? Si no conozco la palabra de Dios, nunca voy a ser capaz de saber si es bueno o malo. Con eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Qué ocurre aquí? El conocimiento de Dios, lamentablemente, es golpeado cuando hay argumentos que el diablo tira a nuestra mente. Y muchos de estos argumentos contra Dios provienen justamente de lo que muchas veces estamos viendo, de lo que estamos escuchando, como les contaba la experiencia de este joven. Sí. Es complicadísimo. Bueno, si un cristiano les dice, no, saben que yo no creo que la Biblia, no creo que la Biblia sea palabra de Dios, creo que ha sido adulterada, eso no salió de ningún cristiano, eso nació de los escépticos, de los ateos, ¿cierto? Que quieren convencernos que este libro está trucho, ¿ya? Y hay que ser cuidadosos con eso.
porque podríamos hablar mucho de evidencias maravillosas que tiene este libro, hermanos. Solamente les quiero decir esto. Usted está más seguro al leer una Biblia, ¿cierto?, de leer lo que Dios inspiró a los originales en el origen. Usted está más seguro al leer una Biblia de que es original que lo que usted lee de Shakespeare. ¿No han escuchado hablar de ese famoso escritor? Hamlet, Romeo y Julieta, y la gente lee esos libros como sin lugar a duda que fue Shakespeare. Pero usted no puede estar seguro completamente de que fue Shakespeare el que escribió eso, a diferencia de la Biblia. De Shakespeare hay como, tal vez, no sé, se hablan de unos 300 manuscritos, la Biblia tiene más de 5.000 manuscritos que apoyan. Así que eso, ya hermanos queridos, así, pero fíjense, ¿cómo entró ese argumento? Pastor, actualmente se ha levantado una cantidad de filosofías que hablan como que el ser humano es posible hacer todo, el proclamar, el declarar, y son argumentos que llevan directamente al ser humano, como que él es capaz. Exacto. Entonces, ahí está, derribando eso. Esos argumentos. Eso es. No es la guía del Espíritu Santo. No, imposible. ¿Cómo derribamos esos argumentos? Aquí dice claramente, por las armas que el Señor nos da, que no son carnales, no son terrenales, son espirituales. Y por favor, hermano, no se imagine una espada, ¿cierto?, literal, espiritual. No. La palabra de Dios es una espada. Las armas tan claras, Efesios capítulo 6, ¿no? La coraza, el casco, está clarito ahí. Y cada una de esas manifestaciones en la armadura de Dios, todas tienen que ver no con espíritus malignos en sí, ni con fórmulas, ¿cierto?, especiales, oraciones especiales para poder reprender a los demonios. No, habla de la verdad, de la paz, la fe. O sea, tiene que ver con cosas que se aplican a nuestras vidas, tiene que ver con nuestra forma de vivir, con el fruto del Espíritu en nosotros, ¿ya? Bien, entonces de esta manera nosotros vemos que la idea de la enseñanza de la Biblia sobre Satanás es que Satanás es nuestro enemigo y usa solamente todas las cosas que tiene a su mano, nuestra carnalidad, nuestra humanidad, lo que el mundo nos ofrece, ¿para qué? Para conseguir algo. Y es que rompamos nuestra comunión con Dios. Cada vez que usted deja de orar, punto para el otro. Cada vez que usted dejó, ¿sí?, que usted dejó de leer la Biblia, punto para el otro. ¿Sí? Vamos 15-0, a los que nos gusta perdón, 30-0 a los que nos gusta el tenis. ¿Sí? El 40-0, hermano, es cuando dejo de congregarme. Y ya esto está un paso de sencillamente tirarme al suelo. Cuidemos esto, porque esas son las armas que Dios nos ha dado. Vuelvo a decir, no son oraciones repetitivas. En algunos libros dice, si usted dice esto, si usted sabe el nombre del demonio, va a tener victoria sobre él. No. Si usted no tiene comunión con Dios, se puede saber todo el currículum del demonio y no va a tener ninguna autoridad sobre él. Ninguna. Lo único que puede expulsar demonios, lo único que puede eliminar o contrarrestar la obra del diablo contra nosotros es que nosotros estemos pegaditos al Señor. Muy bien, terminemos con Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 2, versículo 1. Miren, quiero que veamos esta perspectiva. Hay dos ideas en cada iglesia. Una es ánimo, sigue siendo fiel. Y la otra, el otro punto es todo lo contrario, arrepiéntete. ¿Sí? Esas dos ideas quiero que tengan en su corazón, en su mente. Cuando lleguen a sus casitas, leanlo más detenidamente y se van a encontrar con eso. Hay una exhortación al ánimo en algunas de ellas, ¿sí? Y en otras es una exhortación a ¿qué? Al arrepentimiento. Ánimo sigue siendo fiel, esa es la idea, porque aquí está la lucha en que seamos fieles. ¿Se recuerdan cuál es nuestra base? Me temo que como la serpiente engañó a Eva, sus sentidos sean distorsionados y ustedes terminen rompiendo esa sincera fidelidad que le deben a Cristo, ¿cierto? Fidelidad. En la iglesia de Apocalipsis están las dos cosas, el sigue siendo fiel y el arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse en la Biblia? Volverse. Eso es arrepentimiento. No es solo el sentimiento de, no quise hacerlo. No, es qué bueno que sientas que no quisiste hacerlo. Qué bueno que estés arrepentido, como lo decimos humanamente. Pero eso significa que tienes que cambiar de
de rumbo. El arrepentimiento implica un cambio de mentalidad, siempre. Vuélvete. Arrepiéntete es vuélvete. ¿Vuélvete a qué? ¿Te estás alejando de qué? De la fidelidad al Señor. Estás en un mal camino, le dice el Señor a la iglesia. Arrepiéntete, vuélvete. ¿Ya? Vamos. Éfeso primero. Conocemos la carta a los Efesios, ¿no? Base. Pero, el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero, ¿qué le dice antes el Señor? Miren, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo. Díganme que no es una iglesia maravillosa, ¿no? Y que no puede soportar a los malos. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, discernimiento de espíritu. Y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Cierto? Qué tremenda iglesia, hermano. Y sin embargo el Señor le dice, pero has dejado tu primer amor. Era una iglesia activista. Hacía muchas cosas. ¿Sí? Predicaba, enseñaba, ayudaba a los pobres, ayudaba a los niños, a los ancianos. Hacía de todo de esa iglesia. Pero había cometido un gran error. Y era que había en un punto de su existencia, de todo eso que hacían, llegó un punto, tal vez tan sutil, que no se dieron cuenta, hubo un punto en que empezaron a hacer las cosas. Ya no, ¿cierto? Por Jesús. Jesús dejó de ser la razón, ¿cierto? Jesús dejó de ser la razón de lo que hacían. El Señor Jesucristo dejó de hacer el porqué, la motivación para hacerlo. Se acostumbraron a hacerlo, costumbre, ¿no? Ese fue el problema de la iglesia de Éfeso. No que eran pecadores como los del pecado que había en Tiatira, ni como los laodicenses, que los vamos a ver después. Esa iglesia es que estaba complicada. Esto no. Pero es Jesús diciéndonos, puedes hacer todo y puedes hacer muchas cosas para mí. Pero si no lo haces por mí, no sirve de nada. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Cierto? ¿Cuál es el llamado para esta iglesia? Con todo lo tremendamente trabajadora que era, arrepiéntete. O sea, vuélvete. Te desviaste. En un momento de tu servicio, te desviaste. Perdiste la esencia, el por qué hacerlo todo. ¿Y quién es ese por qué? ¿Quién es ese que es la motivación? Jesús el Señor. Aleluya. Si canto y Él no es la razón, mi canto es basura. Si ofrendo, diezmo y no lo hago por Él y para Él, mi ofrenda es basura. Si vengo y me congrego y no lo hago por Él y para Él, mi congregar es basura. Va a ser solamente un club social. ¿Cuántos cristianos no viven en la iglesia como un club social? Van a la iglesia no por Jesús, no por honrarlo a Él, sino porque van a ver a su amigo, porque van a ver a su hermana, porque la pasamos bien, qué rico los tecitos que nos tomamos. Oiga, para los hermanos que ya tienen sobre 70, 80, es como el tecito con los abuelitos, ¿cierto? Es como ir a la plaza, pues, hermano. Sí, para los que no son tan de tercera edad, ¿cierto? Es como el club de fútbol. Y para los jóvenes, es como buena onda, ¿sí? Me gusta ir a la iglesia porque es tan buena onda, porque se siente el amor, se siente el cariño. ¿Es malo eso? ¿Es malo, saben cuándo? Cuando esa es la primera razón. La primera razón tiene que ser Jesús. Amén. Luego viene todo eso, porque es Jesús el que produce eso, esa buena onda en la iglesia, eso rico de poder almorzar juntos, de poder tomar tecito. ¿Por qué? Porque Jesús es la razón de todos nosotros. Eso tenemos en común. Yo le aseguro, si usted me conociera, no tendría muchas cosas en común con el hermano Pablo, pero tenemos en común lo más radicalmente básico e importante. Se llama Jesucristo. Eso nos une. Y aún me va a llevar a mí a soportarlo a usted con todas sus mañas. Y a usted, a mí, con mis pocas mañas. No, con mis grandes mañas. Porque el amor de Jesús reina en nuestros corazones y nos permite amarnos a pesar de nuestros problemas. ¿Sí? Arrepiéntete. La primera iglesia. Segunda iglesia. Esmirna.
Fíjense, le dice lo mismo. Yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y eran los que los perseguían a ellos, ¿no? No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo, ahí está, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días, pero tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No hay arrepiéntete. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no? Si siguen leyendo por abajo, el que tiene oído oiga, no hay un arrepiéntete. En Mirna. ¿Sí? De Mirna. Versículo 8. Del versículo 8 adelante, mi hermana Yanka. No hay un llamado al arrepentimiento. Hay un llamado, una exhortación a seguir siendo fieles. A pesar de lo que estás pasando, iglesia, ánimo. Mantente fiel a pesar de todo. No hay un arrepiéntete. Hay un ánimo, sigue siendo fiel. ¿Lo entendemos? Sigamos, la siguiente. Pérgamo. Cuando yo leía Pérgamo eran las iglesias peores, pero es interesante Pérgamo. Ya, es interesante. Fíjense que le dice en el versículo 13. Lo mismo, yo conozco tus. El Señor conoce lo que somos, conoce lo que hacemos. A las 3 le ha dicho lo mismo, ¿no? Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Hermano, no está refiriéndose al templo, a la iglesia. Se está refiriendo a la ciudad. Pérgamo era una ciudad donde había un culto oscuro. Y la iglesia en Pérgamo moraba en esa ciudad donde estaba ese culto oscuro a Satanás, ¿cierto? A la maldad, ¿ya? Pero ellos como iglesia, a pesar de eso, iluminaban en medio de esa ciudad. Sería hoy día como una iglesia en Salamanca. ¿Han escuchado hablar de Salamanca, no? Salamanca tiene la fama de ser la ciudad de los brujos, ¿no? Ahí hay iglesia en Salamanca. Y también en cada lugar, ¿ya? Y la iglesia de Pérgamo, esta iglesia estaba en una ciudad donde se conocía como el trono de Satanás. Pero, miren, pero retienes mi nombre, ¿sí? Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Vuelve a mencionar el diablo. Pero tengo contra ti, ¿cierto?, unas pocas cosas que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, falsa doctrina. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, falsa doctrina. Por tanto, arrepiéntete. Es una iglesia que tenía un grupo de hermanos sinceros, pero habían caído en el error de la tolerancia, de la permisividad a falsas doctrinas. Con eso hay que ser cuidadosos, porque esa permisividad, esa tolerancia a falsas doctrinas dentro de una iglesia va a terminar trayendo caos. Y es tan grave que a pesar de lo lindo que era este grupo de hermanos, el Señor les tiene que decir, arrepiéntete. ¿Sí? No hay un ánimo a la iglesia a que siga siendo fiel, sino a un arrepentimiento. Necesitas volver, iglesia. Aunque queda claro que había un buen grupo de hermanos que eran fieles, pero aún así, por esa permisividad, corrían el riesgo grave de que se contaminaran. Y la contaminación de las falsas doctrinas nos lleva, tristemente, a perder nuestra fidelidad al Señor. ¿Ya? Recuerden, 2 Corintios 11, el contexto, falsos maestros. ¿Sí? Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corinto, temo como, ¿cierto?, la serpiente engañó a Eva con astucia. Diciéndolo de otra manera, Pablo está diciendo que los falsos maestros vengan a ustedes y los engañen. Bien, Pérgamo. Vamos con Tiatira. Después que leí Pérgamo la primera vez, dije, oh, qué mala iglesia. Leí esta y dije, chata, la superó. Pero veamos. Versículo 19. ¿Qué dice? Yo conozco tus. Pero miren, igual había un remanente. Tus obras y amor y fe. Fíjense, el Señor no es ese Dios que solamente ve lo malo en nosotros. Resalta porque Él nos conoce y sabe lo bueno que hay en nosotros. ¿Me entienden, hermanos queridos? Lo sabe. Yo conozco tus obras, amor y fe, y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Les suena parecido eso? Pérgamo, recién, ¿no? ¿Qué tienes? Ya. Aquí no había una falsa doctrina, aquí había algo más grave. Que toleras que esa mujer
Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. Pero hermano, la fornicación no era solo espiritual, era física también. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, pecado así en todo su esplendor. Y le he dado tiempo, ¿a quién? A Jezabel, a esta hermana. Ya, no sabemos si era un nombre simbólico o realmente había una hermana, entre comillas, una mujer que era parte de la congregación, que se llamaba Jezabel, pero lo que nos interesa saber es lo que ella promovía, inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. El llamado era al arrepentimiento. Pero miren lo que dice el versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. Pero al remanente, ¿qué les dice? Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, de nuevo se le menciona, yo les digo, no les impondré otra carga, pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. En esta iglesia hay una mezcla entre a un grupo arrepiéntanse y a otro ánimo, retengan lo que tienen. La fidelidad, manténganla. ¿Sí? Están los dos llamados aquí al arrepentimiento, pero también a mantenerse fieles como lo han sido hasta ahora. A pesar de que están en una iglesia con tanto conflicto, ¿ya? Pero, hermanos, tenemos que comprender que la idea sigue siendo la misma. O vuélvete o mantente en la fidelidad como hasta ahora lo has tenido, ¿ya? Seguimos. Sardis. Parte en el versículo 1. Aquí. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Pero fíjense que esa muerte no era total, aún había esperanza. ¿Sí? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para, aún habían cositas, pero eran tan poquitas que el Señor ya la aclara como una iglesia muerta, porque no he hallado tus obras perfectas delante. Aquí sí que comienza de la cosa, ¿no? Porque claramente aquí no hay un decir, yo conozco tus obras, pero sé que has sido fiel. No, al hueso el tiro del Señor. ¿Sí? Entonces, todo este tema, claro. ¿Cuál es el llamado a esta iglesia? Vuélvete. Tienes que volver. Te has apartado. Y Sardis representa a esa persona que se ha apartado tanto que ya está al borde de la muerte espiritual. ¿Sí? Pero es iglesia. Sigue siendo iglesia. Siguen siendo hijos de Dios. Y el llamado es arrepiéntanse, vuelvan. Se han alejado de la fidelidad a Cristo. Vuelvan. Cada vez que el Señor dice arrepiéntanse, no es un arrepiéntete, pecador, es un vuélvete, aún hay oportunidad. Es el llamado de los profetas. Cuando vemos que los profetas eran tan duros en el Antiguo Testamento, pero la esencia de todos los profetas en el Antiguo Testamento era uno solo: arrepiéntanse. Dios los quiere perdonar. Vuelvan. El Señor ha postergado su juicio. Les ha dado una oportunidad para que se arrepientan y vuelvan a Él. Lo mismo. Bien, Sardis. Entonces tenemos, arrepiéntanse, mantente fiel, ¿cierto? Ánimo, mantente fiel. Arrepiéntanse, Tiatira, arrepiéntanse, pero también manténganse fieles a un grupito de otro, ¿cierto? Ahora tenemos Sardis, arrepiéntanse. ¿Cuál será la siguiente? Filadelfia. Yo conozco tus obras. De nuevo, lo mismo. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sí? Seguimos. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Oh, qué lindo, ¿no? Por cuanto has guardado la palabra y mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué extrañan aquí? ¿Cuál palabrita? Filadelfia tampoco tiene un arrepiéntete. Igual que en Mirna. Solo hay dos iglesias que tienen un ánimo, sigue siendo fiel, puro. Son Esmirna y la Odisea. Perdón. ¿Y qué dije yo?
La Odisea. ¿Y cómo es? Ah, ya lo sabían, hermano. Ya, muy bien. Sí, porque la Odisea, vamos a verla ahora, ¿no? La Odisea. 15. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, esto es una de las cosas más fuertes, ¿no? Y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermano, ¿qué tengo que ser? ¿Caliente en el espíritu, frío en el espíritu? No importa, si eso no, si es frío o caliente, no importa. Lo que importa es que es tibio. ¿Sí? Yo puedo decir, soy frío para el pecado. ¿Cierto? Caliente en mi servicio a Dios. Pero también puedo decirlo al revés. Si no importa si eres frío o caliente, lo que importa es que hay tibieza, y eso es lo que Dios aborrece. Con el Señor, o es todo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, que suena fuerte, hermanos, pero es la verdad. ¿Y saben por qué tiene que ser así? Porque Dios es digno de ello. Él es digno de que le demos todo. No es digno de que le demos a media las cosas. Y sé que es una lucha espiritual cada día para que esto sea una realidad. Pero podemos ser victoriosos. Porque tú dices, yo soy rico, yo me he enriquecido. Arrogancia. De ninguna manera, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Ya? Y no sabes que tú eres todo lo contrario. Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo soy rico, le dijo el Señor, eres pobre, me he enriquecido, eres un miserable, ¿sí? No tengo necesidad de ninguna cosa, ¿ya? Pero estás desnudo, eres desventurado. Por tanto, 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿Qué le está diciendo el Señor? Ven a mí, compra de mí, es una invitación a venir. Amén. ¿Quieres ser realmente rico? Ven a mí. Es un arrepiéntete, sutil, ¿no? Pero que después va a ser explícito. Ven a mí, compra de mí oro refinado, para que seas rico de verdad, ¿no? Y compra vestiduras blancas de mí para vestirte, para que no estés desnudo, ¿sí? Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y así no seas un miserable. Y unge tus ojos con colirio para que veas cada una de estas cositas que están aquí, ¿sí? Están acá, ¿sí? Acá. Compra para que seas rico de mí. Vístete, ¿no? Vístete, pobre, miserable, la desnudez, ciego, ¿ya? En fin, colirio, unge con colirio tus ojos para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que... Ah, qué lindo. Sé pues celoso y... Sí. Aquí no hay un ánimo a ser fiel, porque no estaban siendo fieles. Eran arrogantes espiritualmente. Creían que eran ellos los que habían logrado cosas y se olvidaban que la verdadera riqueza, la verdadera visión proviene de una comunión con Dios. Amén. Arrepiéntete, ánimo, ¿sí? Sigue siendo fiel como hasta ahora, ¿sí? En Éfeso, en Mirna, ¿ya? Pérgamo, arrepiéntete, ¿sí? Tiatira, arrepiéntete, pero también sigue siendo fiel. ¿Ya? Sardis, arrepiéntete. La Odisea, ánimo, sigue siendo fiel. Y la última, arrepiéntete. Todas tienen que ver, hermano, en el lenguaje de mantente fiel, ánimo, y el arrepiéntete, todo tiene que ver con la fidelidad al Señor. Todo tiene que ver con lo que estamos hablando. Amén. Habían sido golpeados, y fíjense la cantidad de veces que se habla en esta iglesia se menciona a Satanás, ¿ya? Pero aunque no se le echa toda la culpa a él, porque esa es la verdad, es lo único que hace es tentarnos, porque la culpa la tenían cada uno de los integrantes de las iglesias. Y por eso el llamado es al arrepentimiento. Vuélvete a tu fidelidad, vuélvete a la razón de tu accionar real, que es tu amor por mí. ¿Entendemos la idea, mis queridos hermanos? Siempre la lucha, la oposición espiritual tiene que ver con una sola cosa, querida iglesia, y tiene que ver con que se rompa nuestra comunión con Dios. Es apartarnos de Dios, del Dios como lo vimos ayer, el Dios trascendente, que no me necesita, pero que decidió amarme. Y por eso Él sigue teniendo paciencia conmigo, sigue de una u otra manera diciéndome que me ama, me sigue diciendo arrepiéntete cuando me alejo, no te vayas lejos, vuélvete a mí. Eso siempre es un llamado de amor, pero siempre es un llamado a volver a nuestra sincera fidelidad a Cristo. Solamente voy a mencionar las sutiles tentaciones.
Primera, la religiosidad. Esa es una sutil tentación. ¿A qué nos referimos con que podamos caer en una religiosidad muerta? El gran peligro de la religiosidad es justamente que nos lleva a hacer cosas espirituales, ¿sí? Buenas, pero sin un enfoque exclusivo y preeminente en Dios. Es lo que hablamos en delante. Canto, ofrendo, sirvo. ¿Para quién lo hago? Cuando no lo hago para Dios, lo único que estoy viviendo es una religión. Y hay gente religiosa que es muy fiel, muy fiel, más que algunos cristianos, que se supone que no deberíamos dejarnos guiar por la religiosidad. Desde el momento que yo hago algo teniendo a Jesús, mi vida es eso, una vida de dedicación a Él. Es mucho más que una religión. Es vida, ¿no? La religiosidad es sutil. Es sutil porque hoy día muchos cristianos, entre comillas, son solo religiosos, expertos de la religión. Saben muy bien cómo tienen que comportarse, cómo vestirse, cómo responder. Tenemos un idioma especial, un COA, como dirían algunos, ¿no? Que el Señor te bendiga. Bueno, la gente del mundo ya nos copió, ¿no? Bendiciones. Y usamos un lenguaje, ¿o no? Y la gente cree que porque usa el lenguaje, la sangre de Cristo tiene poder, ¿no? Ahora, ¿tiene poder? Claro que tiene poder, ¿sí? Y tantas otras formas ¿ya? Y usamos un lenguaje, de repente está chistoso, ¿no? Y el hermano, no, está descarriado. ¿Y qué significa descarriado? Apartado del Señor, ¿no? Anda en Egipto. ¿Han escuchado esa, no? ¿En serio? Tiene harta plata el hermano, le va bien en la economía, ¿eh? Y se pegó sus vacaciones a Egipto. No, hermano, significa que anda en el mundo. El mundo, pero si vivimos en el mundo, ¿no? El mundo es esto. ¿Se dan cuenta? Forjamos un idioma evangélico, ¿sí o no? Y creemos que y hay gente que cree que porque habla ese idioma, está hablando un idioma celestial. No, el idioma celestial no es eso. No es el coevangélico. El idioma celestial es hablar la palabra. Pablo dice que hay entre ustedes cantos de exhortación de ánimo espirituales, donde se exhorten unos a otros. Y yo no lo voy a exhortar a usted diciéndole la sangre de Cristo tiene poder. Yo lo voy a exhortar a usted citándole una palabra directa de la palabra de Dios. Porque les vuelvo a decir, y perdonen que tome este tema de la sangre de Cristo. Yo sé que para algunos, espero que no para nadie de acá, y si lo es, podemos hablarlo después si se siente ofendido por esto, hermano o hermana. ¿Ya? Pero esto de la sangre de Cristo, hermano, cualquier cosa, hay que reprender al diablo la sangre de Cristo. Yo he visto iglesias, hermano, donde la predicadora está predicando y la hermanita está diciendo, cúbrelos con tu sangre, Señor, cúbrelos con tu sangre. Señor, ampara a tu siervo. Yo pregunto en qué momento esa mujer o ese hombre escuchan la palabra de Dios, si lo único que hacen es la sangre de Cristo, Señor, cúbrenos. ¿Entienden la idea, mis queridos hermanos? Yo tengo que sentarme a escuchar la palabra con todos mis sentidos. No, pero hermano, es que si usted no hace eso, el diablo se va a meter. ¿Y quién dijo que el diablo se metía en la iglesia? El diablo se mete cuando hay pecado en la iglesia. Pero si la iglesia está centrada en el Señor, ¿usted cree que el diablo va a tener el atrevimiento de venirse a meter donde está la presencia del Todopoderoso? Hemos malinterpretado la Escritura y tenemos que ser cuidadosos con eso. Hermano, la forma en que yo me opongo al diablo está claro ahí, lo vimos en Efesios, o lo tocamos así de pasada en Efesios, ¿no? Viviendo la verdad de Dios, viviendo la paz de Dios, ¿sí? Viviendo la fe en Dios, usando la espada, que es la palabra de Dios. Como Jesús se enfrentó al diablo cuando fue tentado con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Es la palabra de Dios. Por eso el diablo hoy día, por medio de la religiosidad, ¿sí? Ha quitado la Biblia de las iglesias. La única autoridad que hay en muchas iglesias es el pastor. Y lo que dice el pastor es ley. No es que es el ungido de Jehová. No es que el profeta de Dios aquí en la tierra. No hay ningún profeta que esté sobre la palabra de Dios. Los dones de profecía existen, pero los profetas están sujetos a la palabra de Dios. Yo no necesito primero escuchar a un profeta, yo necesito leer la palabra de Dios. Y cuando Dios me quiere hablar de un profeta, una profeta, Dios lo va a hacer. Pero también voy a ser capaz, por medio de conocer la Escritura, si la palabra de ese profeta es de Dios o es del diablo. Y eso es lo que los cristianos hoy en día no tienen claro en muchas iglesias. Por eso se les meten. ¿O no? Se les meten los falsos maestros.
Y les sacan plata y los hacen creer doctrinas erróneas. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Esta es la necesidad. Por eso el diablo es sutil por medio de la religiosidad. No, la gente se siente bien yendo a un culto. No, es que ahí yo sentí la presencia de Dios. Me gusta tanto, hermanito, por favor, hermano jefe coro, tóquese ese himno cuando levanto la mano. Hermano, un canto maravilloso, ¿no? Pero ¿cuántos cristianos lloran con eso? Pero si usted piensa un poquito en ese canto, cuando tú levantas, o sea, todo se soluciona con que tú levantas las manos. Hermano, no estoy diciendo que no lo canten, ya, ¿cierto? No estoy diciendo eso. No, es maravilloso cuando lo enfocamos bien. Pero hay gente que cuando no tiene conocimiento de la palabra de Dios va a creer que es mágico, ¿o no? Cuando levanto mis manos, mis problemas se van. Cuando levanto mis manos, el diablo escapa. Pero los que entienden el canto lo pueden cantar correctamente, pero la gente que no lo entiende no está entendiendo que levantar las manos no solo significa levantar las manos, significa adorar al que merece ser adorado. Y en esa presencia, en esa instancia de adorarlo a Él, las cargas se van y usted se conoce el canto. ¿Entendemos la idea? Pero la gente se siente bien porque cantó un himno que le gusta y lo hace llorar. Religiosidad, hermanos. Porque yo debo levantar mis manos y adorar al Señor, sienta o no sienta la presencia de Dios. Porque Él no merece ser adorado cuando sentimos algo. Él merece ser adorado en todo instante, en todo momento, en todo lugar. No necesito un templo para adorarlo, lo puedo hacer en la playa, lo puedo hacer allá, acá, donde sea. Porque hoy día ya no necesito un templo hecho por mano de hombres. Soy yo el templo. El altar está adentro y lo puedo adorar. Por eso es tan importante mi tiempo a solas con Dios en casa. Pero también es importante que nos reunamos. Porque yo soy templo del Espíritu Santo. Yo solo. Yo individualmente. Pero también soy templo del Espíritu Santo cuando me reúno con los otros miembros del cuerpo. Ahí está la dualidad, hermanos queridos, inseparable. Por eso un hijo de Dios nunca debe dejar de congregarse. Pero tampoco debe dejar de tener ese tiempo a solas, ¿cierto? En casa. La religiosidad. Hacemos muchas cosas que son aparentemente espirituales, pero no las estamos haciendo por el Señor. Y eso es igual a ser nada más que religiosos. Y yo le aseguro que hay muchas iglesias que tienen mucha gente religiosa. Desde sus líderes, pasando por sus líderes musicales, pasando por los hermanos, en fin. ¿Cuánta gente cree que porque le dan una responsabilidad, Dios lo ama más que a sus otros hermanos? Ay, que este hermano sube al púlpito. Como sube al púlpito, no, ese hermano está consagrado, está a otro nivel. ¿Ya? Está a otro nivel el que sube al púlpito, es un hermano. Si una hermana sube a compartir la palabra, es una hermana. No es un ungido especial. Nuestros pastores, ¿quiénes son? Son hombres de Dios, hermanos mayores, que están para servir a la iglesia, para capacitar a la iglesia, no para que ellos sean servidos por la iglesia. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos claro eso, nunca le vamos a dar la gloria a los hombres, se la vamos a dar al único que la merece. Y no voy a ir a la iglesia porque los pastores me llaman o porque yo quiero tanto a mi pastorcito Vitoito. Yo voy por el Señor Jesucristo. Y eso me lleva a ser fiel en mi iglesia local y ser un apoyo para los pastores que Dios ha puesto. Así funciona la iglesia. O así debería funcionar la iglesia. Pero muchas iglesias no funcionan así. Segunda tentación sutil. Idolatría. ¿Usted cree que solamente, con todo respeto, sea alguien católico hoy esta noche, no? Porque los evangélicos dicen que los católicos son idólatras. Se inclinan ante una estatua de María, de Pablo, de Pedro, ¿no? Y los evangélicos se enorgullecen de que ellos no son idólatras. Y no se dan cuenta que la idolatría no solo tiene que ver con esos ídolos. Primera de Juan termina diciendo, hijos, cuídense de los ídolos. ¿Sí? Colosenses 3:5 dice, cuidado, la avaricia es idolatría. Gálatas 5:20 dice que un fruto de la carne, una obra de la carne es la idolatría. Ya. Primera de Corintios 10:14, Pablo le dice, huyan de la idolatría a los cristianos. O sea, la idolatría sí tiene que ver con la vida cristiana, es parte de la tentación. ¿Cuándo somos nosotros idólatras? Cuando algo lo ponemos o a alguien lo ponemos al nivel de Dios o por sobre Dios.
Y hay cristianos que idolatran a sus familias, a sus padres, a sus hijos. Cristianos que idolatran a sus líderes, ¿no? Su auto, sus bienes, su trabajo. Cada vez que yo pongo una excusa para honrar al Señor, esa excusa, sea lo que sea, puede ser un ídolo. Y la idolatría hoy día ha sido sutil. Amén. Mano, el Señor merece nuestra alabanza, Amén. merece nuestros cantos. Pero ¿saben qué? La música se ha vuelto un ídolo dentro de la iglesia. ¿Sí? ¿Sí? Porque la gente ya no viene a adorar al que es digno de adoración. Viene a, bueno, como dije delante, viene a sentir algo especial por los cantos. Y ahí están los líderes en verdaderos escenarios. Y ustedes los ven, ¿sí o no? Busquen cualquier video, entre comillas, de adoración. Y ustedes van a ver a los músicos ahí, sobre todos, con luces iluminándolos. Y la gente con las manos alzadas hacia allá. Pareciera que estuvieran rindiendo adoración a los músicos. Y claro, alguien me podría decir, es que eso es lo que usted cree, hermano. Yo voy a esa iglesia y yo adoro al Señor. Pero ¿cuál es el énfasis de poner a los músicos arriba? Y en muchos casos y en muchas iglesias parece un concierto musical. Sí. Y se cree que los músicos son más importantes que el que predica. ¿Y quién es más importante? ¿El que predica o el que canta? ¿Qué es más importante, la palabra de Dios o la alabanza a Dios? La palabra de Dios. Dios no necesita mi alabanza. Él merece mi alabanza. Pero yo sí necesito urgentemente cada día su palabra. Que ella me alimente. Como dijo el Señor Jesucristo, se lo dijo a Satanás. No solo de pan, sino de toda palabra de Dios. ¿Entendemos la idea? La idolatría. Cuidado con eso, hermano. Tercera, vanidad. La vanidad. Mañana vamos a hablar un poquito más a fondo de esto, ¿ya? Solamente estoy tocándolo. Dejo de ser, así como la idolatría significa poner a algo o a alguien, a otro, ¿sí? En el lugar que a Dios le corresponde, la vanidad, la vanagloria, tiene que ver con ponerme a mí mismo en el lugar que le corresponde a Dios. ¡Ay, qué lindo es cuando le dicen apóstol! Soy apóstol. Y se pavonean. No, soy el profeta. ¡Oh, el profeta! Hermano, no. Profeta. Y la boca te queda donde mismo. ¿Sí? Ofrendador. Me sonó como al difunto, ¿no? Hermanos, ¿qué títulos? Si usted le dice pastor a sus pastores, yo sé que es por respeto, ¿no? Pero no porque ellos lo necesiten. ¿Ustedes creen que el pastor Raúl se sentirá ofendido si le decimos hermano? Pregúntenle. ¿Se siente ofendido, pastorcito? ¿Saben por qué yo le digo pastor? Estoy acostumbrado a decirle pastor y porque lo reconozco como un pastor en mi vida. Pero yo no lo digo porque el Señor me va a castigar si yo le digo hermano. Hay una hermana, no sé si era la Laurita, creo que está ahí, ¿no? Y ella nos contó, la Laura contó una experiencia. Ella trabaja en la cárcel, saludando a todos los hermanos, y de repente saluda a uno, le dice hermano, Dios lo bendiga. Pastor. Ay, la hermana Laura. Perdón, pastor. Sí. Vanidades. Nada más que vanidades. ¿Por qué necesito que me den un título? Hermano, yo tengo que ser amado por la iglesia no por el título, sino por quién soy. ¿O no? Bien. Pero eso también pasa con los músicos, ¿no? Reinventamos cada nombre. Adoradores. Oye, si somos todos adoradores, no solo ellos. Levitas, claro, levitan hacer aseo. Levitas, ¿no? Levitas, así agarrando el Antiguo Testamento y trayéndolo para acá. ¿Qué levitas ni que nada? Son solo músicos que están usando la música, esos talentos que Dios les dio para honrar al Señor y para dirigirnos a nosotros en esa alabanza que el Señor merece. No son sobreespeciales, son hermanos comunes y corrientes como cualquiera de nosotros. ¿Ah? Salmistas ahora. No han compuesto ni una canción, pero son salmistas. Un salmista es aquel que cree un salmo, ¿verdad? Por último, créense un cantito. Y dale componer. Son los que más tienen nombre, hermano. Impresionante. ¿Y por qué tenemos que estarle dando nombre? No, es que con eso estamos reconociendo su ministerio. Con toda, hermanos, con todo cuidado. Ya, me hago responsable de lo que estoy diciendo.
pura vanidad. Pura vanidad. Los títulos, los nombres, las posiciones, pura vanidad. Sutilmente hemos sido engañados y muchos han cedido a esto. Cada hombre que es pastor e impone que le digan pastor es alguien que tiene una vanidad oculta en su corazón. Quiere que lo reconozcan. Yo no necesito que me reconozcan, hermanos. Yo necesito que usted reconozca a Jesucristo. Que sus ojos estén puestos en Él, no en mí. Estoy dando el ejemplo, yo como hermano Pablo, ¿no? Pero me refiero también a cada uno de los líderes. ¿Sí? ¿Entendemos la idea? Sí, cuidado, la vanidad. El medio social, hermanos. ¿Saben? Es tan complicado esto porque la sociedad hoy en día nos ha enfocado. La otra vez escuchaba un reportaje sobre un tema, le llamaban la ingeniería del consentimiento. ¿Cuál es la idea? Expertos en el cerebro estudian el comportamiento cerebral de nosotros, lo saben todo. Se juntaron con ingenieros que son expertos en todo lo que es publicidad, ¿sí? Y se juntaron puros capos con el único fin de que esto, ¿cierto?, produjera videitos cortos, ¿sí?, que tuvieran la capacidad de hipnotizarme. Yo sé que esto no pasa aquí. Sí, bueno. Sí. Yo sé que esto no pasa acá, ¿cierto? No. Horas y horas. Y de repente, uy, 45 minutos, 30 minutos. Y después digo, es que no, Señor, no tuve tiempo para leer tu palabra. Señor, no tuve tiempo para orar. Pero me mandé 1 hora. ¿Por qué? Porque están hechos para eso. ¿Sabían ustedes eso, hermano? Eso está comprado científicamente. Los videitos cortos de TikTok, pero también los shorts de YouTube y un sinfín de otras cosas, tienen ese fin. Fueron construidos, fueron hechos, ¿sí? Fueron formados por personas expertas que lo único que quieren es fomentar en nosotros el autoplacer. Y yo voy a ser sincero, hermano, de repente me mata la risa viendo al gato peleando kung fu con un chino. Listo, ahí está. Pero yo no me doy cuenta cómo esa cosa sutil, ¿sí? Sutilmente. ¿Se dan cuenta? Una tentación sutil. ¿Significa que vamos a quemar nuestros celulares? No. Pero hay que ser cuidadoso. Si usted tiene la capacidad de usted dominar la tecla, bien, gloria a Dios. Es como decían en mis tiempos cuando era joven, cuando no existía esto. Nos decían a los que, ¿cierto? A los que no, el cajón del diablo, la tele, ¿no? ¿Qué predicaban en ese tiempo? Usted tiene que tener el control. No que la tele tenga control de usted. Hoy día lo mismo, pero en esto. ¿Entendemos la idea, hermano? Seamos cuidadosos. Por eso los niños están siendo esclavos de esto. Hay mucha gente adulta y muchos cristianos que también. ¿No? Y está la excusa. No, es que yo veo puro. Veo al pastor, veo a este apóstol, veo a este otro pastor, veo a este, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y creo que con eso estoy bien. Es lo mismo que el pan de vida. ¿Cuántos cristianos leían un versículo del pan de vida? Con esto, estoy gordo espiritualmente, no me puedo ni mover, Señor. ¿Qué? Eso no, es un pan de vida, no, ni la muela que me falta, hermano, con todo respeto. No me llena. El pan de vida debería llevarme a leer todo el capítulo, donde sale ese versículo. La idea es dedicarnos. ¿Se dan cuenta cómo el diablo es astuto? Y nos ha hecho perder toda la visión correcta. Y por último, hermanos, algo cortito que toquen delante con la iglesia de Éfeso, el activismo. Sí, lo que hablamos sobre Éfeso. Hacer, activar. Voy a la congregación, voy para allá, hago este otro, y voy y hago esto otro, y soy el más servicial en la congregación. Pero cuando me preguntan si tengo tiempo a solas con Dios en mi casa, no, que no hay tiempo ya. ¿Qué significa? Que solo estoy activando. Nada más que eso. Y Dios no necesita activistas. ¿Saben por qué Dios no necesita activistas? Porque Dios no nos necesita. La labor que tú haces, la labor que yo hago, la podría hacer Dios solo. Usar a otro. Pero Él se deleita en que yo lo haga teniéndolo a Él como la razón del por qué lo haga. Eso es lo que honra a mi Señor. Pero el activismo
lo deshonra. De aquí es donde viene la famosa frase que se ocupó durante mucho tiempo atrás, muy buena la encuentro yo. Dicen, están enfocados en el servicio del Señor, no en el Señor del servicio. Es sutil, ¿no? Es sutil, porque hay mucha gente que le encanta hacer cosas en el templo, en la iglesia local. Pero la pregunta, ¿lo están haciendo enfocados en el Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque como partimos diciendo, hermanos, todo tiene que ver con la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí? Lo repito. Todo tiene que ver en nuestras vidas como cristianos en la sincera fidelidad a Cristo. Y por eso Pablo está preocupado por los hermanos corintios. Y es por eso que hoy día Dios le habla a la iglesia. Jehová Jireh, no porque ustedes sean como la iglesia de los corintios, sino porque son hijos del Señor. Amén. Y yo como hijo de Dios. Y todos somos tentados en esta lucha espiritual, ya, que nos quiere desenfocar de nuestro Señor. Ya, termino leyendo el mismo versículo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, que fue el comienzo de todo esto, sus sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿De qué? De la sincera fidelidad. La vida cristiana tiene que ver con esto y con nada más, mis queridos hermanos, con una sincera fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro cuidado tiene que ser ese, de que nada nos desvíe, que nada lo corte. Eso puede venir de adentro, de nosotros mismos, ¿sí? Pero también puede venir de la sociedad, que también el diablo lo va a ocupar con el único fin de que yo corte relaciones con aquel que merece mi fidelidad. Querido Dios, te damos muchas gracias. Gracias porque tienes cuidado de nosotros, porque nos amas como iglesia. Tú amas a Jehová Jireh, Señor. Amas a los que somos parte de este estudio también, a mis hermanos que han estado online. Nos amas porque te preocupas de reenfocarnos siempre. Sabes que somos débiles. Sabes y conoces nuestras obras, pero también nuestra debilidad. Señor, y por eso, llegado un momento, nos animas, como a Mirna y a Filadelfia, y nos dices en medio de nuestras tribulaciones y complicaciones, nos dices, ánimo, sigue siendo fiel. Pero también conoces cuando nos desviamos, cuando comenzamos con excusas, y Señor, nos hablas igual que a Éfeso, igual que a Pérgamo, Señor, igual que a Tiatira, igual que a Sardis y a la Odisea, y nos dices, arrepiéntete, vuélvete, vuelve a mí, vuelve a mirarme, vuelve a enfocarte en mí. Soy la razón, soy el porqué. Gracias, porque esto no muestra nada más que tu amor por nosotros. Si alguno de mis hermanos ha estado en esta lucha, dale victoria por medio de tu palabra. Si alguno de mis hermanos no ha estado en esta lucha, ha estado firme, bueno, confirma aún más sus fuerzas para que se mantengan fieles a ti. Y como iglesia, guárdanos de la tentación del diablo. Guárdanos de la seducción, Dios, de esta sociedad que no te ama, que no te honra. Y permítenos que el fruto de tu espíritu en nosotros produzca en nosotros una victoria total sobre toda la obra de la carne. Amén. Para que así tú seas honrado, para que así tú seas glorificado. Líbranos de las sutilezas, Señor, de la tentación, especialmente aquellas que nos engañan al hacer cosas que son buenas, que son espirituales, pero que tal vez no las estamos haciendo para tu gloria y por tu causa. Que tú seas siempre nuestra razón. Que la sincera fidelidad a ti, Señor Jesucristo, sea lo que llene nuestra mente y nuestro corazón. Que damos la gloria y todo el honor. Amén. Y amén.